Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Hoy, miércoles 16 de mayo de 2018. Y déjenme decirles que particularmente el tema del día de hoy tiene un gran impacto social, tal así como lo manejamos en nuestras redes, por la importancia y la trascendencia que tiene que ver incluso con algo que verdaderamente no queremos enfrentar, pero que si finalmente en nuestras vidas llega a presentarse, que sepan ustedes que existen alternativas de solución a este tipo de particularidades de las que vamos a platicar. Por ello el tema requiere evidentemente del apoyo y de la asesoría de una verdadera especialista y de un experto. Y déjenme decirles que personalmente me da un infinito gusto y un gran orgullo que nuestra invitada nos haya hecho el favor de acompañarnos, porque abogada, notaria y de pilón, mediadora, me parece que es un cúmulo maravilloso y es parte del empoderamiento femenino. Y creo que eso es algo que a las mujeres tiene que llenarlas de orgullo y tiene que destacarlas, porque finalmente es esa gran capacidad que tienen. Y naturalmente creo que es también una forma de seguir honrando ese esquema de igualdad por el que tanto estamos pugnando. Por ello, permítanme dar la bienvenida a nuestra invitada, la abogada, la señora notaria, mediadora, la señora mediadora, mi amiga, Caro Bauman. Caro, buenas noches. Gracias. Gracias por invitarnos, de verdad que me da un gusto enorme que nos haga el favor de acompañarnos, e insisto, con un tema que tiene una gran trascendencia, un gran impacto y un gran peso específico. Así es, así es. ¿Qué es en particular la mediación de la que estamos hablando, Caro? Fíjate que la mediación es un medio alternativo de solución de conflictos que se pone al servicio de las personas para que sean ellas quienes construyan sus propios acuerdos y le den solución a las necesidades, a las preocupaciones que tengan. A final de cuentas ha sido un tema que nace en México desde el año 2003. Y a nivel público se ha manejado a través del Centro de Justicia Alternativo, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo. En el año 2015 se abre la puerta a mediadores privados con el objeto de que sea a través de los profesionistas que se pueda acceder mucho más fácil a la justicia por aquellas personas que tengan algún tipo de conflicto. Y esto nos da la posibilidad a nosotros profesionistas de poder ayudar a las personas a solucionar. ¿Esto significa que una mediación puede sustituir un juicio? Claro, por supuesto. Okay. El tema con la mediación y tiene determinadas particularidades, entre ellas principios, es que primero tiene que ser un procedimiento voluntario. Correcto. Si las dos personas no están de acuerdo en seguir una mediación, desafortunadamente no la podemos llevar a cabo. Correcto. Tiene que haber voluntariedad de ambos para poder empezar el procedimiento. Por otro lado, también nos manejamos bajo el principio de neutralidad. Esto significa que no podemos tomar partido, no podemos vertir nuestros propios intereses sobre el tema que se esté discutiendo. O sea, el más alto concepto de justicia como tal. Pues sí, tenemos que manejarnos completamente imparciales, ¿no? Si se dan estas fórmulas, es muy probable que las personas se sientan más cómodas porque a final de cuentas ellas son las que van a construir los acuerdos que se van a formalizar con nosotros. De acuerdo. Un mediador como tal no resuelve. ¿Pensarías tú que como un medio alternativo de justicia va a sustituir a los tribunales? Esto no es correcto. La verdad es que la mediación como tal lo que pretende es, a través de un profesionista capacitado, especializado, ayudar a las personas a que ellas mismas se comuniquen. Porque generalmente cuando hay un conflicto se rompe la comunicación. Correcto, sí, efectivamente. Y lo que intentamos es establecer entre ellos nuevamente un lazo en el que se sientan cómodos y puedan poner sobre la mesa todas aquellas inquietudes, todos aquellos intereses
que tengan. Es decir, si bien no son amigos, es que por algún momento dejen de ser enemigos. Así es. Lleguemos a algún acuerdo y aunque nos vamos a ver en la vida, pero ya quedaste en santa paz, literal. Sí, fíjate que generalmente cuando tú tienes un litigio o un problema, lo primero que piensas es en un pleito. Sí. Y es el detonante. Así es. Y es la parte a la que todo el mundo recurrimos. Y la verdad es que en un juicio generalmente siempre hay un perdedor. Nunca podemos aspirar a que dos personas en un conflicto obtengan cada una lo que quieren. Correcto. Llega un juez, determina y según lo que él valora, le va a dar la razón al que más pruebas aportó. Porque es finalmente bajo el esquema de leal saber y entender del juzgador. Y sobre el esquema del derecho, ¿no? Por que supuesto. tienen que aplicar al pie de la letra. Es correcto. En cambio, en una mediación, lo que se busca y lo que se pretende es que las personas sean quienes encuentren la solución de forma creativa para obtener cada una lo que quiere. ¿Esto qué significa? Yo pongo mucho el ejemplo de una naranja, ¿no? Hay una película española por ahí que pone el ejemplo de una naranja, en donde dos personas están discutiendo respecto de esa naranja y las dos se quieren quedar la naranja. Puede ser que en el momento en el que estemos mediando, determinemos cuáles son tus intereses respecto de la naranja y cuáles son los míos. Y puede ser que tú quieras el jugo y a mí lo que me interese es el zumo de la naranja, claro, o la cascarita de la naranja. ¿Pudiera haber un acuerdo de mediación en ese sentido? Yo te diría que sí, porque a través de la comunicación y de explorar y de quitar toda la paja que nos interrumpe el procedimiento y de conocer exactamente qué quieres tú y qué quiero yo, podemos tener la misma naranja ambos, tú quedándote con el jugo y yo quedándome con la cáscara. Déjame retomar esa parte, sí. En un juicio hay vencedor y vencido. Seguro. Necesariamente. Evidentemente, por el tipo de pruebas que vayas aportando, por el tipo de desarrollo que vayas teniendo, por la habilidad del abogado que en algún momento te representa, etcétera, etcétera. Y hay muchas variables que de alguna manera son algunos ponderables, otros imponderables. Quiero entender que a través de la mediación, Caro, prácticamente lo que está en juego es la voluntad, la buena voluntad de la gente. Es decir, el peso del resultado es igual a una sentencia. Así es. Entonces, no necesariamente tiene que haber un vencedor y un vencido. No hay en mediación. Ahí sí hay un principio de equidad. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí creo que es el ejemplo más fácil de poder plasmar la equidad como tal, porque quiere decir que ambas partes están cediendo, pero a la vez están ganando. Así es. Porque el principio de negociación, y negociamos todo, la gente cuando hablas de negociación piensa en transacciones, piensa en dinero, y perdón, negociamos todo. Es correcto. Negociamos desde un saludo, negociamos emociones, negociamos sentimientos, negociamos todo lo que tenga que ver incluso con nuestra propia persona. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de Bien. acuerdo. Entonces, partiendo del principio que se trata de, es decir, quiero pensarlo y déjame hacer un ejemplo un poquitín gráfico. Estamos del lado de un puente, las partes que van a mediar. Y del otro, el resultado que se llama ganar-ganar. El transcurso del puente es lo que de alguna manera es el proceso de la mediación. Es correcto. Si logramos cruzarlo de la manera adecuada, va a ser un ganar-ganar. Siempre, siempre. Entonces, la mediación, ahí sí aplica, la parte del principio de pronta y expedita, porque me imagino que el tiempo debe ser. Mira, nosotros como mediadores tenemos reglas. El procedimiento como tal dura únicamente 5 semanas. Perdóname, 5 sesiones. Y tú puedes decidir cómo quieres llevar esas sesiones. Puedes llevarlas diario, es decir, podemos acotarlo en 5 días, podemos llevarlo semanalmente, irnos a 5 semanas, podemos llevar una sesión cada mes. Eso lo determinan los mediados. De acuerdo. Y determina también el propio procedimiento, cómo es que vamos avanzando y cómo es que ellos están abiertos a poner sobre la mesa
sus intereses y buscar soluciones para obtener los resultados que quieren. Sobre todo creo que es partiendo del principio de vamos a resolverlo, vamos a arreglarnos. Siempre. Claro. Por eso hablamos de voluntad. Si las personas no muestran voluntad para hacerlo y apertura en la comunicación, evidentemente el procedimiento no tiene sentido. Nosotros como mediadores, si vemos que el procedimiento no avanza, podemos incluso realizar algo que se llaman sesiones privadas, con el objeto de que cada uno de los mediados que se atoren en no querer resolver las cosas, podamos platicar con ellos y darles a conocer cuáles son sus mejores alternativas de solución y cuáles son las peores. Y a partir de eso, ellos determinan si continúan o no continúan con la mediación, por eso es que también la llamamos voluntaria. La mediación se vuelve flexible. A pesar de que nosotros tenemos un procedimiento que seguir, parte de lo que busca la justicia alternativa es que tú tengas la posibilidad de volverte no tan rígido en cuanto a las reglas, sino Correcto. los mediados son los que marcan las pautas, los tiempos y las decisiones. Es decir, pues es tan flexible como el mismo marco de la ley te lo permite. Es correcto, siempre que no transgredamos leyes. Está trazada la cancha, de aquí no nos podemos salir. Es correcto, ¿no? Que eso entra dentro de la parte del derecho. Mientras nosotros no atentemos contra alguna ley de orden público e interés social, podemos revisar cuáles son los acuerdos que se generan en mediación y plasmarlos en un convenio, y ese convenio que tú ya hacías mención tiene el carácter de una sentencia. Correcto. De cosa juzgada. Así es. Entonces, puede ser que en 5 días alcances a celebrar un convenio que tiene la fuerza de una sentencia en lugar de llevarte 1 año y medio, 3 años, 5 años, 10 años en un juicio que te implica un desgaste económico, emocional, físico, en todos los ámbitos genera un descontrol. Es correcto. Es decir, hay una pérdida del equilibrio en la más íntima parte del esquema emocional de cada ser humano. Porque estar inmerso en una situación de esas necesariamente te tiene que alterar. Siempre. Y creo que es muy diferente, y creo desde la más profunda certeza, que es muy diferente enfrentar una mediación a enfrentar un juicio. Súper diferente, fíjate. Siendo que, indiciado o siendo la parte que acusa, ¿estás de acuerdo? En cualquiera de los dos puntos, creo que es bastante complicado. Y a mí me da muchísimo gusto que el Centro de Justicia Alternativa, a final de cuentas, que tiene en su interior mediadores públicos verdaderamente brillantes, que son muchos de los que nos han capacitado a nosotros, han hecho una labor maravillosa, porque nosotros de alguna forma nos consta cómo se reconstruye la fibra social en un acuerdo de mediación, ¿no? Claro. Tú ves que llegan papás o esposos que se están peleando por la custodia de los hijos o los alimentos y de repente no se pueden ver en las primeras sesiones. Y ya que empiezas a trabajar, los mediadores públicos empiezan a trabajar este procedimiento, te das cuenta cómo cambia su percepción del problema, su interés porque los involucrados, que en este caso muchas veces son los hijos, se vean más beneficiados. Claro. Y les pones en papel lo que ellos están discutiendo y se dan cuenta que no tiene razón de ser. Que el haberse ido a un juicio que los desgastara iba a ser mucho más caro que el sentarse a revisar cuánto era de más lo que tenían que aportar uno al otro para la manutención de sus hijos. Fíjate que aquí, y corrígeme si me equivoco, Caro, por favor, pero es obvio que quien lo hace, el mediador, requiere de una gran capacidad de inteligencia emocional. Sí. Es decir, más allá del conocimiento jurídico y de toda la capacidad, requieres de un gran dominio de tus emociones. Es correcto. Porque tienes que ser, como mediador, no tienes la responsabilidad de uno, sino de dos. Así es. Y tienes que saber ser parte de uno y de otro. Mira, como tal nosotros a final de cuentas no podemos involucrarnos. Yo te hablaba de la neutralidad. No es un
procedimiento terapéutico. Es correcto. ¿No? En ese sentido, nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, pero sí revisamos esta parte emocional. Sí, por supuesto. E intentamos que ellos se desprendan un poco de esas emociones. Hay que hacer algunos reconocimientos, porque todos los seres humanos necesitamos ese reconocimiento para dejar en claro qué es lo que nos está estorbando, para darle solución a un conflicto. Pero a final de cuentas las personas, a través de nuestras habilidades de poderlos ayudar a comunicarse, repito, es como solitos van construyendo sus acuerdos. Aquí el órgano judicial le está dando el empoderamiento al ciudadano de poder resolver sus problemas. Claro. Entonces a mí eso me parece maravilloso y yo creo que es un gran paso que todos los abogados incluso debemos empezar a visualizar como una nueva forma de proveerle a nuestros clientes soluciones. Déjame hacer una nueva analogía con lo del puente, porque entonces más bien por lo que tú me dices es, tú estás en el centro, una parte está en otra, y los invitas a encontrarse en el centro. Es correcto. Es decir, cada quien ponga su parte. Sin duda alguna. Creo que esa sería la parte quizás más precisa. Más precisa. De la analogía que estábamos haciendo en relación al puente. Y eso me parece que es el principio básico de solución de conflictos de los seres humanos. Siempre. Aquí, evidentemente, porque hay temas jurídicos involucrados. Pero vaya, hasta la más simple discusión, alguien tiene que ceder. Sí. Y no se trata de ceder, yo no lo diría como ceder, se trata de revisar en realidad cuáles son tus intereses. Quizá puedas ceder en algunas cosas, pero a cambio de otras que en realidad te interesan. Es que de hecho ceder significa conceder, estamos negociando. ¿Estás de acuerdo? Estoy Yo de acuerdo. te doy y tú me das, es como una esgrima. Te toco, me tocas, perfecto, estamos empatados. Sí, de alguna forma, pero no siempre significa que yo tenga, para obtener algo de ti, yo tenga que cambiar otra cosa. De acuerdo. Podemos encontrar un punto medio en que cada quien obtenga realmente lo que quiera. Este ejemplo de ceder a mí me parece que sigues en una contienda y la mediación lo que busca es un equilibrio entre las partes. De acuerdo. Ok, entonces déjame tratar de entenderlo de este modo, Caro. Sobre todo para que la gente lo entienda muy bien. Estamos hablando de que al final, si lo que estamos buscando es justicia para ambas partes, es que las dos partes ganen. Siempre. Ese es el punto. Esto es un ganar-ganar. Y el conceder o el ceder implica el sacrificar algo que finalmente quizás no querías dar, pero bueno, dices, ok. O sea, no le estás haciendo el favor a nadie. Estás negociando un acuerdo en el que ambas partes queden satisfechas. Siempre. La mediación lo que busca es la satisfacción de los intereses. Y creo que eso es lo más interesante. Seguro. Porque, ¿sabes? Bueno, ahora que regresemos del corte, porque ya se nos fue el primer bloque volando, me gustaría, claro, que exploremos la parte de cuáles son los ámbitos en los que la mediación puede funcionar. ¿Cuáles son las áreas o cuáles son los ámbitos finalmente, ¿de acuerdo? Sí, las materias. Las materias en las que de alguna manera la mediación aplica, y creo que eso también evidentemente le va a dar mucha más apertura a la gente. Seguro, claro. Maravilloso. Sí. Amigos, créanme que es un tema maravilloso. Comuníquense si tienen alguna duda, si quieren saber algo, si quieren preguntar algo, estamos completamente en línea. Pónganse en contacto a través de nuestras redes sociales, pregúntenos, tenemos quien nos esté haciendo el favor de atenderlas, nos pasan sus preguntas. Créanme que es un tema que involucra todo, sobre todo el impacto social que provoca, me parece que es una gran alternativa. Vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. El programa de coaching, ¿verdad? Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, ya saben que entre cortes siempre estamos echando chisme y platicando y haciendo y bueno. Nos quedamos con la parte de, vamos a explorar ahora las materias en las que la mediación finalmente cumple con su cometido. Claro, ¿cuáles son esas materias en las que la mediación de alguna manera lleva una línea directa de influencia? Claro. En estos momentos existen mediadores en materia civil, familiar y mercantil. De acuerdo. Por otro lado, también existe la justicia restaurativa que se lleva en materia penal, que Correcto. es una maravilla y una especialidad muy importante. En materia civil, por ejemplo, podemos revisar aquellos asuntos en los que tengamos algún tipo de contrato de arrendamiento, quizá alguna falta de pago en alguna obligación. Pensemos que a ti alguna persona te debe una cantidad de dinero, no te ha podido pagar, no quieres perder la relación comercial con esa persona. Y en materia mercantil se da mucho esto en los negocios y lo que te interesa es que simplemente te pague. Resolver, punto. Resolver, darle las facilidades, pero que tú no te quedes en el aire con ese dinero, ¿no? Correcto. Bueno, pues podemos acudir al procedimiento de mediación, ustedes formulan unos convenios, los convenios que crean que sean más adecuados para que tú obtengas tu pago y quizá la otra persona obtenga el tiempo que necesita. De acuerdo. Asimismo, tenemos el caso en materia familiar, lo que yo te decía hace rato, los asuntos en cuestión de menores, guardia y custodia, pensiones alimenticias, quizá en materia sucesoria. Muchas veces vemos aquellos procedimientos sucesorios en donde las personas se pueden tardar 10 años peleando entre hermanos por el terreno que les dejó el abuelo. Bueno, el peleando lo dijiste bonito. Despedazándose. Despedazándose. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y son personas que no se dan cuenta que este desgaste de 10 años puede provocar costos mucho más importantes, porque seguramente se están peleando por el terreno de los abuelos, pero con el paso del tiempo lo que sucede es que se nos van muriendo más personas. Correcto. Y al morirse más personas el juicio se encarece.
porque tienen que comenzar a abrir las siguientes sucesiones. Correcto. Se vuelve un trámite impagable para lo que buscan y obtienen. La verdad es que no hay... O sea, digamos que el costo-beneficio se anula por completo. Sí, o sea, yo conozco, bueno, en mi casa, ¿no? Mi mamá, creo que con sus hermanas, duró un procedimiento 10 años, era un inmueble chiquitito y repartido entre 11 hermanos, tú imagínate eso. Creo que recibieron 50,000 pesos y con lo que tuvieron que pagar de los abogados terminó siendo nada. Sí, claro, por supuesto. Entonces los patrimonios se diluyen. La mediación lo que nos ayuda es hacerlo rápido, económico y sin tanta fricción. ¿Quién solicita la mediación? ¿Cualquiera de las dos partes? Cualquiera de las dos partes. ¿La puede proponer? O hace cuenta que yo quiero resolver algo. Yo me acerco al Centro de Justicia Alternativa y digo, quisiera una mediación en este asunto. Sí, mira, ¿Y generalmente... el centro, perdón, se encarga de contactar a la otra parte? ¿O con cuál es la vía de contacto? Claro. En el caso del Centro de Justicia Alternativa, es que es a nivel público, tú puedes acudir a él, te atiende una sala en una recepción y te canalizan con los mediadores que estén disponibles. Correcto. En el caso de los mediadores privados, existe publicado por parte del Centro de Justicia un listado de los que estamos autorizados. Hoy en día somos 559 mediadores privados. En ese listado aparecen nuestros teléfonos, todos nuestros datos de contacto, de domicilios, y ustedes pueden llamar, pedir una cita, se les da una explicación que le llamamos nosotros premediación, en donde les orientamos acerca de cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir. Revisamos si el caso puede agotarse a través del procedimiento de mediación, y si es así, lo que hacemos es que invitamos a la contraparte a que se siente con nosotros a recibir la misma explicación. Y si la contraparte acepta el procedimiento, entonces ya podemos iniciar como tal un procedimiento de mediación en donde sentemos a los dos interesados a solucionar sus problemas. ¿Eso tiene algún costo? ¿De manera privada? De manera privada, sí. Sí. Evidentemente, los mediadores privados no pertenecemos al erario público. Okay. Entonces, nuestros servicios profesionales sí tienen... Causan honorarios. Causan honorarios. De acuerdo. Si se hace directamente en el Centro de Justicia Alternativa, me imagino que ahí debe ser gratuito. Es gratuito, sí. Entonces, tienen las dos alternativas y en ambas obtienen la misma calidad en el servicio. Por supuesto. Estamos Sí, es decir, aquí no hay una condición de que porque pagas es más rápido que si no pagas. Es simple y sencillamente parte del procedimiento. Así que es. tú eliges si lo quieres de manera pública o privada. Es correcto, sí. Como muchas cosas en la vida que tú eliges. De acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de casos no caen todavía en el ámbito de la justicia, de la mediación? Mira, generalmente todos aquellos casos en donde tengamos bienes de los que podamos disponer, pueden ser objeto de mediación. De acuerdo. Y aquellos que no estén prohibidos en la ley, ¿no? Yo te diría déjame pensar en un ejemplo rápido. Una adopción, pues evidentemente no puede ser sujeta de un procedimiento de donación. Estoy de acuerdo. Hay límites muy establecidos. Sí. Pero los temas comunes y silvestres por los que siempre llegamos a un juicio, tengan por seguro que son casos que pueden ser mediables. De acuerdo. Y pueden ser de gran éxito, ¿no? Amén de que la descarga de lo que es el procedimiento del juicio tradicional, pues le hacemos un favor a tribunales, de alguna manera, porque yo creo que les quitas una gran carga de trabajo. Sin duda alguna. La verdad es que no todo se puede dejar al Estado. Es una figura que definitivamente nunca va a desaparecer. Correcto. Nuestro sistema de justicia, la verdad es que es uno de los más importantes a los que yo admiro y respeto muchísimo. Tengo muchísimos compañeros y colegas que yo sé que se la viven en el tribunal. Claro. Proyectistas trabajando de 7 de la mañana a 3 de la mañana, a los que verdaderamente es loable su labor por darle justicia a quien la necesita, los mismos jueces. La mediación no está peleada con la justicia tradicional, ¿no? Claro. Al contrario, se complementan, y lo que intentan los jueces también es que las personas sepan que pueden acudir a nosotros
para que resuelvan mucho más rápido y obtengan lo que necesitan en menos tiempo. Eso es lo que quería preguntarte, o quiero preguntarte. Los juzgadores, ¿qué piensan de la figura de la mediación? Definitivamente hemos tenido muchísimo apoyo, están muy involucrados con nosotros. La verdad es que es una forma de ayudarnos mutuamente. Sí, ya lo creo. Y el juzgador siempre termina pensando en el beneficio de los interesados. No tiene sentido el que un interesado se la pase, repito, no sé, año y medio por muy poco tiempo en un litigio, dejando su trabajo, a sus hijos, invirtiendo dinero, cuando puede resolverlo en menos tiempo si invita a su contraparte a platicar. Yo creo que para los juzgadores deben verlo como un aliado maravilloso. Sí, hemos recibido muchísimo apoyo por parte de ellos. Me imagino que sí. Ahora, ¿la figura de la mediación es únicamente entre particulares? ¿O puede ser de particular institución, etcétera? Puede mediar cualquier tipo de persona, ya sea una persona física, una persona moral, una empresa, o institución del gobierno, etcétera. Así es, sí. O sea, todo lo que tenga que ver de alguna manera, una disputa como tal, se puede mediar, siempre. Se puede conciliar. Siempre. Porque finalmente yo creo que es una conciliación lo que se busca, ¿estamos de acuerdo? Sí, de alguna forma. No. Es decir, la mediación tiene que conciliar intereses de alguna manera. Siempre. Esa es la parte fundamental. Así es. Entonces sí se vuelve una parte, sin ser el nombre institucional, pero finalmente la función es conciliadora. Es correcto. Sin embargo, en una conciliación generalmente lo que obtienes en nuestro nivel, en nuestra estructura jurídica, si tú no quieres conciliar, y voy a poner, por ejemplo, para que la gente nos entienda más, el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor. Cuando tú tienes un conflicto comercial, porque algún proveedor no te cumplió con un bien o servicio, lo que haces es acudir con Profeco. Profeco lo que intenta es conciliar tus intereses y los de tu proveedor. Y si ese proveedor, a final de cuentas, por alguna razón decide no conciliar contigo, lo único que hace Profeco es dejar a salvo tus derechos y no puede intervenir más. Lo que nace de ese procedimiento de conciliación es una constancia que te permite el día de mañana acudir a un procedimiento judicial para hacer valer tus derechos. Correcto. Y entonces, ahora sí, llevar un juicio para obtener lo que buscas. Claro, pero entonces no es una cuestión semántica, es una cuestión de terminología aplicada. Jurídica completamente. Claro, porque entonces sí, aquí me parece que entonces el término conciliación no cabe. No. Claro. Es una mediación que por se eso parece trato un poco de entenderlo. más a la negociación. Correcto. Digamos, sería su símil en el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón se lleva la negociación. Sí. La mediación también está operando en la escuela de Harvard. En México como tal es la mediación. Tenemos dentro de la pirámide de medios alternativos de solución de conflictos, es la primera por excelencia. Después podemos encontrar la negociación, la conciliación, el arbitraje, y de ahí nos vamos hacia arriba. Yo creo que esa es una de las maravillas de tener un idioma tan vasto, sí, que nos permite darle el término exacto y muy puntual a lo que estamos buscando. Yo lo estaba queriendo interpretar como conciliación, pero efectivamente no es como tal una conciliación, es una negociación. Es más parecido a la negociación. Exactamente, es decir, estamos buscando el que ambas partes queden satisfechas con ese acuerdo. Siempre. Ok, ¿qué ocurre si esas 5 sesiones no llegamos al objetivo pretendido? Claro. ¿Se procede ya entonces a que alguna de las dos partes decida entablar un juicio ahora sí? Mira, generalmente si estamos en una mediación, te repito, nosotros tenemos por ley que agotar el procedimiento en 5 sesiones. Okay. Si el problema o el conflicto es demasiado complejo, grande, no alcanzamos a desmenuzarlo, podemos pedir al tribunal que nos dé un poco más de tiempo y alargarnos. De acuerdo. Lo ideal es hacerlo en menos de 5 sesiones. Hay mediaciones que podemos hacerlas en 2 sesiones. Claro.
Y eso, la verdad es que sería romper un récord para muchas de los interesados, ¿no? No hay un tiempo preestablecido de cada una de las sesiones. Cada quien tiene sus tiempos y los mediados, por eso te decía que es un procedimiento flexible, fijan cómo quieren llevar el procedimiento. De acuerdo. Fíjate qué interesante, porque eso significa que de alguna manera el obtener y recibir justicia se hace cada vez más factible. Claro. Digamos que, y déjame poner estos términos, el encargado de impartir justicia, que son nuestras autoridades, la ponen al alcance de la gente para que las podamos invocar de alguna manera y hacer uso de nuestro más legítimo derecho a negociar, a conciliar. Creo que eso es una parte maravillosa. Maravillosa. Yo creo que por fin el sistema judicial se ha dado cuenta que somos perfectamente capaces de solucionar nuestros propios problemas, ¿no? Yo siempre he creído que somos seres racionales, que el único freno que tenemos es el no podernos comunicar. Cuando yo cierro contigo esta fase en donde no te expreso lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, lo que me interesa obtener, se crean los problemas. Hoy no nos vamos a comunicar si no queremos comunicarnos. Siempre. Esa es la realidad de las cosas. Es correcto. Porque de alguna manera lo venimos haciendo, y no hablo de la parte tecnológica, somos de la generación de los 20 y te querías comunicar, te comunicabas y encontrabas la forma de estar presente, ¿estás de acuerdo? O antes de que hubiera mails lo hacíamos por la carta tradicional, etc. Es decir, yo siempre he creído que cuando quieres hacerte presente lo vas a conseguir, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo creo que sí aplica la situación de la voluntad. Entonces yo creo que aquí hay una suma de voluntades para que esto pueda de alguna manera funcionar. Sí, así es. Fíjate que yo creo que es una forma maravillosa, incluso, y ahí sí déjame decirlo en los términos reales, de reconciliar a los seres humanos. La mediación lo que busca justamente, el objetivo que pretende es reconstruir la fibra social. Claro. Nuestra fibra social está sumamente dañada. A través de la mediación lo que intentamos es que las personas se vuelvan a reencontrar. Estas familias que se destruyen por pleitos que no tienen ningún sentido, la verdad es que es triste y es la base de nuestra sociedad, es lo que están aprendiendo nuestros hijos. Y de repente vemos que no nos hablamos con los parientes porque nos enojamos y no somos capaces de decirles lo que nos molesta, ¿no? O de entender las razones del otro, del por qué tomamos determinadas decisiones. Y eso empieza a alejar a las familias. Y tú sabes que en México nuestra tradición, nuestra cultura, en definitiva está arraigada a la familia. Eso tenemos que recuperarlos. Nuestra sociedad está muy contaminada de no comunicarse. Y ahora los medios tecnológicos, pues tristemente nos han ayudado, pero también nos han perjudicado un poco. Desde luego, eso me queda clarísimo. Vamos a ir al siguiente corte, Caro, y si me haces favor, pero de regreso, me encantaría que vayamos aterrizando lo que podemos llamar un poco de las conclusiones en esta primera etapa de quién lo puede buscar, cómo lo puede buscar, a través de qué me lo puede buscar, pero sobre todo partiendo del principio fundamental, que es que la gente tenga ganas de resolver las cosas. Así es. ¿Te parece bien? Me parece. Maravilloso. Amigos, vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso completamente en línea y gracias por ponerse en contacto con nosotros. Claro, tengo un par de preguntas que nos ha hecho favor la audiencia de enviarnos. Lamentablemente no tengo los nombres de quien nos los mandó, pero bueno. Una de ellas dice: los actuarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México pueden buscar la mediación en la diligencia de emplazamiento. Sí, por supuesto. Incluso el tribunal hoy en día Gracias, Caro. lo que está haciendo mediadores a actuarios, a notificadores, con el objeto de que ellos también sean y alcancen la mediación en estos temas. Ok. También te diría que no solamente está acotada al ámbito jurídico. Puede ser mediador cualquier persona, puede ser un psicólogo, puede ser un sociólogo, se necesitan a muchos mediadores en varios ámbitos y en varias especialidades. Correcto. El tema de la formalización de convenios que alcanzan el carácter de una sentencia únicamente hoy en día está acotado a abogados. El tribunal le da fe pública a los abogados para que ante su fe puedan alcanzar estos convenios el carácter de sentencia. Pero por supuesto que sí. Es decir, y perdón que me ponga de ejemplo, yo podría ser un mediador, pero evidentemente la forma en que yo podría hacer valer ese acuerdo es a través del soporte del lenguaje jurídico legal que me da un abogado. Es correcto, tú te tendrías que acercar a mí. Es correcto. Para que yo formalizara tu convenio de mediación y alcanzara el carácter de sentencia. Sobre todo por la terminología que en algún momento debes de manejar. Y me imagino explicando los motivos, las razones y en qué estás fundamentando ese acuerdo, me quiero pensar. Es correcto. ¿De Tenemos acuerdo? que revisar el fondo y la forma del convenio. Es correcto. Pero eso significa que entonces... Respetando, perdóname que te interrumpa, claro. Respetando básicamente los acuerdos que los mediadores tomen. Claro, es decir, los acuerdos no se modifican, simplemente se les da la estructura para hacer la formalización legal. Así es. De esto. Ok. Siguiente pregunta, Caro. El Centro de Justicia Alternativo emite sentencias laudo con carácter vinculativo. Bueno, dice vinculativo. Ok. El Centro de Justicia no emite sentencias como tal. El Centro de Justicia lo que formaliza son convenios emanados del procedimiento de mediación
que tienen el carácter de sentencia. Correcto. El único que emite sentencias es un juez. De acuerdo. Un laudo como tal es una resolución que proviene de las autoridades laborales. Correcto. A eso se le da el nombre de laudo, que es el símil de sentencia. Te diría que si tienen carácter vinculatorio, me costaría trabajo considerarlo como tal, porque el procedimiento de mediación, a final de cuentas, si tú quieres vincularlo con algún otro procedimiento que tengas, va a ser complicado. Porque uno de los principios de la mediación es que tiene que ser un procedimiento completamente confidencial. Correcto. ¿Y qué significa? Que todo lo que tratemos en mediación se queda en mediación. Correcto. Las personas, incluso nosotros, estamos limitados para actuar como testigos en cualquier tipo de procedimiento. Si quisieran utilizar el procedimiento como una prueba, no podemos ser testigos, ni pueden utilizar todo lo que tratamos en mediación en cualquier otro procedimiento. De acuerdo. Pongamos un ejemplo. Vamos a pensar que tú quieres en mediación arreglarte con un empleado al que despediste y que te está demandando. ¿Puedes acudir a la mediación para solucionar ese conflicto laboral? Yo te diría que sí puedes. Correcto. Sin embargo, lo que nazca y el reconocimiento que nazca en mediación no puede ser utilizado en un procedimiento laboral en beneficio o en perjuicio de ninguna de las partes. Correcto, Entonces, completamente. no hay vinculación como tal. Realmente son independientes como tal. Así es. Entonces realmente no tienen carácter vinculatorio. Así es. Fíjate qué padre que la gente nos haga favor de comunicarse, porque esto nos da tres cosas que son importantes. El tema realmente, como te lo comenté desde el inicio, genera mucho interés, Caro, mucho interés. Qué bueno que la gente está de alguna manera inmersa en lo que estamos hablando, y creo que todavía falta que lo demos a conocer aún más. Muchísimo. La verdad es que yo te agradezco el espacio. No, claro, y las veces que quieras, y Gracias. si estás de acuerdo, ¿sabes qué me encantaría? Que probablemente vayamos pensando en cada 7 u 8 semanas hacer algún programa con algún tema en particular que tenga que ver con la mediación y que sirvamos de alguna manera, ahora sí, de vínculo con la gente para establecer una comunicación. Claro, y que nos pregunten, Claro. que salgan dudas, que podamos aclararlas y que podamos darles un poco de asesoría. Naturalmente. Para que se corra la voz. A mí me interesa realmente que la mediación empiece a tomar fuerza en México, que no nos desgastemos y que con toda la confianza pregunten, acudan con una servidora. Y yo ¿Cómo encantada. acercarnos a Caro para que nos haga esa labor de mediación? Claro, miren, a mí me encuentran en las redes sociales como Caro Bauman, se escribe Caro, W-A-U-M-A-N, y mi teléfono, el móvil que tenemos es el 55 54 14 73 53. También me encuentran en Facebook como Bauman, abogados y abogados corporativos, estamos a sus órdenes, o si googlean Caro Bauman, también me encuentran. Ok, de todos modos han estado apareciendo los datos de manera permanente, Caro, en el cintillo del programa, pero es importante porque yo creo que, mira, y debo decirlo, y yo le agradezco infinito a la audiencia, porque cada especialista que me hace el favor de acompañarme tiene, desde luego, por encima de todo, una gran credibilidad. Gracias. Y al estar en el programa, naturalmente, la gente sabe que yo jamás voy a presentarles a alguien que no les ayude a resolver algo en su vida. Fíjate que te lo agradezco mucho. No, Caro, por favor. A mí me encantaría ser notaria. Soy abogada titular trabajando en una notaría y mi expertise justamente se construyó en notaría desde hace 18 años. Ok. Y he trabajado con los mejores notarios a los que yo considero mis grandes amigos y sobre todo mis grandes maestros. En algún momento voy a continuar con el sueño de postularme para aspirante. Qué maravilla, que tengas tu patente notaria. Bueno, eso sería espectacular. Pero de entrada yo te diría, la mediación ahorita es lo que me interesa. Toda la vida he sido abogada preventiva, me interesa siempre darle la mejor asesoría que pueda tener el cliente que se acerque a nosotros, porque lo que está en manos de un abogado, siempre nos lo han enseñado en la escuela, es el patrimonio, la vida y la libertad. Y con esos tres
bienes maravillosos no se puede jugar. Pero fíjate que acabas de decir una palabra que creo que es clave en todo este entorno. Eres una abogada preventiva. Sí. Y si nosotros hemos pugnado en general como sociedad, es el crear la cultura de la prevención. Porque normalmente somos de la cultura de la corrección. Es correcto, sí. Y lo hemos dicho mucho y a modo de ejemplo lo reitero. Tú compras un seguro para no usarlo. Seguro, sí. En cualquier ámbito. Gastos médicos, accidentes, etcétera. Entonces, me parece que los seguros son para no comprarse y, digo, para no usarse, perdón. ¿Y ya se nos fue el tiempo? Sí, caray. Caro, perdón. No, hombre, muchísimas Te digo una gracias. cosa, además, charlas tan rico, tan Ay, qué delicioso. lindo, gracias. Y tienes tanto que aportarnos y sí quiero darte las gracias. No, Gracias, yo Caro. te- Y te comprometo al aire para que volvamos a tener otro programa con algún otro tema que tenga que ver con esto y enriquecer de alguna manera lo que hicimos el día de hoy. Encantada, ¿Te claro parece que bien? sí, me parece Amigos, bien. muchas gracias. Gracias por este gran programa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros de manera permanente como lo hacen siempre. Y nos vemos el lunes en una emisión más del Coaching y Tú. Y déjenme decirles que si al final lo que quieren es arreglar su vida, pónganse de acuerdo que finalmente lo van a conseguir. Nos vemos el lunes, cuídense, que tengan excelente semana. Hasta entonces.